Buenos días con todos. El día de hoy tenemos nuestra clase de personal social. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy día vamos a seguir hablando sobre nuestra historia territorial del Perú. La vez pasada estuvimos viendo acerca del Perú, donde se ubicaba en América del Sur, ¿no? Vamos a recordar. En el planeta continentes. Y son América, África, Europa, Asia y Oceanía. Hasta ahí son 5 continentes. Pero hay uno sexto, donde no vive nadie, y ese es la Antártida. Ok, ahora sí nos vamos a concentrar en el continente donde nosotros vivimos. Y ese es América del Sur. Ok, esa de ahí es América del Sur. Y quiero que tú ubiques, antes de que aparezca, ¿dónde está nuestro Perú? Muy bien, ese de ahí es Perú, lo has ubicado correctamente. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿te acuerdas cuáles son los océanos que están a uno y al otro lado de América? ¿Del continente de América del Sur? ¿No te acuerdas o sí te acuerdas? Ok, si no, entonces tienes que estar muy atento porque al final yo te voy a hacer recordar. Si lo has sabido, entonces te felicito. Vamos a ver ahora los países de América del Sur. Mira cuántos son. Y vamos a empezar hablando del país más grande de América del Sur, el que ocupa el primer puesto. Y ese es Brasil, ese que está en verde. Vámonos ahora abajo, está Uruguay. Al costado está Argentina, ese es el que ocupa el segundo puesto. Vamos ahora al norte, ¿ok? Y ahí está, vas a ver que dice Paraguay. Luego sigue Bolivia, está Chile, que es uno largo, y ahora puntos bajos en nuestro país, Perú. Y escucha bien esto. El Perú ocupa el tercer puesto en tamaño territorial. Es el tercer país más grande de América del Sur. Ahora, vámonos al norte. Vas a ver que dice Ecuador. Luego sigue Colombia, Venezuela y siguen 3 países pequeñitos. El primero es Guyana, luego sigue Surinam y Guyana Francesa. Chicos, en total, los países que conforman América del Sur son 13 países. Si tú los cuentas, te vas a dar cuenta que sí, son 13. Entonces ahora vamos a ver los límites del Perú. Y para eso vamos a necesitar a la Rosa de los Vientos. Así que ahí la tenemos. ¿Para qué? Claro, para ver los puntos cardinales. Entonces vamos a ver con quién limita por el norte nuestro Perú. Y está Ecuador. Y también está Colombia. Entonces, Perú limita por el norte con 2 países, Colombia y Ecuador. Ahora vamos a ver por el este, ¿con quién limita? Uy, con el país más grande, miren, con Brasil y con Bolivia. Eso quiere decir, miren, otra vez repasamos. Por el norte limita con 2 países, Ecuador y Colombia. Por el este limita con 2 países más, Brasil y Bolivia. Ahora vamos hacia el sur, es decir, hacia abajo, y limita con Chile. Solamente con un país. Ahora, dime tú, ¿con quién limita por el oeste? ¿Con el océano? Muy bien, Pacífico. Ahora sí, la pregunta que te hice antes. ¿Cuál es el otro océano que está al otro lado del océano Pacífico? Y ese es el océano Atlántico. Muy bien, entonces nuestro continente, el continente de América del Sur, está entre 2 océanos, el océano Pacífico y el océano Atlántico.
Eso sería toda la clase de hoy, chicos. Repasen muy bien. Muy bien. Hemos visto un video acerca de para recordar los océanos y los límites del Perú en América del Sur. La historia territorial del Perú es un producto de un proceso de consolidación de muchos años. Se inicia en el año 1821, tomando como base el UTI Post-Independencia de 1810 y se terminará consolidando en el siglo XXI. Sin embargo, no son ajenas a la consolidación de las fronteras los estados del antiguo Perú. El territorio del Virreinato peruano de 1810, el mismo que sirvió de base para formar la República del Perú, no fueron ajenos a este proceso de consolidación. Los esfuerzos diplomáticos de la Cancillería peruana, que en algunos casos fracasaron, derivaron a conflictos armados, tomando protagonismo las Fuerzas Armadas del Perú. Hasta el siglo XIX tuvieron un importante protagonismo el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú. En dichos conflictos, mientras que en el siglo XX lo hizo la Fuerza Aérea del Perú. Las fronteras así configuradas con enfrentamientos bélicos o no culminaron en una serie de tratados con los países vecinos, ya sean de paz, amistad y límites o de navegación o comercio, como es el caso de los tratados y convenios para los países amazónicos. Actualmente el Perú es uno de los 12 países independientes de América del Sur. Se localiza en la parte central y occidental de América. Tiene una superficie continental de 1.285.215 kilómetros cuadrados, que sumados a los 9.091.194,97 kilómetros cuadrados de mar peruano soberano totalizan unos 2.276.410 kilómetros cuadrados y un perímetro de 10.796.050 kilómetros, incluyendo el Océano Pacífico denominado el mar en el Perú, Mar de Grau, y los límites de 200 millas cada frontera norte y sur. El antecedente directo a lo que fue conocido como Perú, la llegada de los españoles de América, fue el Imperio Inca, que dura hasta 1532, que es conquistado por el español Francisco Pizarro. El Imperio Incaico tuvo un vasto desarrollo territorial que abarcó casi toda la costa del Océano Pacífico en la América del Sur, y es el territorio sobre el cual se organizaron los virreinatos. Colonias de España, su territorio abarcó 3 millones de kilómetros cuadrados. En el momento de mayor extensión, en el virrey de Inca o Huayna Cápac, el Imperio Incaico comprendía gran parte de los actuales territorios del Perú, como Bolivia, Ecuador y Chile. También abarcaba algunas zonas de Colombia y Argentina. Sus límites fueron por el norte, por el río Ancasmayo, pequeño afluente de la Patia, en Colombia. La sede de su asentamiento norteño más alejado e importante estuvo ubicado en la actual ciudad de Pasto. Por el sur, el puerto de la Constitución y el río Male. Un avance posterior estaba situado en este límite del río Biobío, entre las puntas Tumbes y el pueblo de Los Ángeles. Por el suroeste, el norte de Argentina, en la zona de Tacna o Tucumán. Por el oeste, los contrafuertes andinos de la región andino o selvática o Rupa-Rupa. Por el oeste, el Océano Pacífico. Aproximadamente tenía una extensión de 1.731.900 kilómetros, de la cual un 35% más que el área Perú actual. Bien. Para producir la conquista del Inca
del Imperio Incaico, y hasta los siglos XVIII de la América Española existieron dos grandes divisiones administrativas: el Virreinato de la Nueva España o México, creado en 1542 y gobernado este año por el Hernán Cortés, pero ya desde 1535 ha sido nombrado virrey Antonio de Mendoza, quien asumió cuando Hernán Cortés dejó la gobernación. Sus límites abarcaron los del Imperio Azteca. Estuvo conformado por Real Audiencia de Santo Domingo, creada en 1511, la Real Audiencia de México, creada en 1527, la Real Audiencia de Panamá, creada en 1538, la Real Audiencia de Guatemala, creada en 1543, la Real Audiencia creada en Guadalajara en 1548, la Real Audiencia de Manila, creada en 1583. El Virreinato del Perú fue creado en 1542, tomando como base las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Su extensión original abarcó por la parte occidental y sur de América del Sur, desde Panamá hasta la Tierra de Fuego, Chile, Argentina. Estos límites en su mayor parte abarcaron los límites del Imperio Inca, salvo el límite sur, que fue empleado por el río Boibo hasta la Tierra del Fuego, y limita este, que incorpora los territorios de la Amazonía, hasta los territorios del Imperio de Brasil-Portugal. Desde el siglo XVIII empezó a desmembrarse por la creación de las circunscripciones territoriales. Los virreinatos del Perú y la de Nueva España fueron los ejes de la administración colonial durante los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, en Sudamérica, desmembrado el Virreinato del Perú, se crearon los siguientes virreinatos. Virreinato del Perú, creado en 1542, estuvo entregado por Real Audiencia de Panamá, Real Audiencia de Lima, de Panamá en 1538, de Lima en 1543, Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá en 1548, Real Audiencia de Charcas, creada en 1559, Real Audiencia de Quito, creada en 1563, la Real Audiencia de Concepción, creada entre 1565 y 1575, Real Audiencia de Buenos Aires, creada en 1661 y que pasó al Virreinato del Río de la Plata en 1776, Real Audiencia de Santiago, creada en 1609 y que pasó a la Capitanía General de Chile de 1789, Real Audiencia de Cusco, creada en 1787, Virreinato de la Nueva Granada, formado en 1717 y refundado en 1739. Estuvo integrado por Real Audiencia de Panamá, Real Audiencia de Santa Fe y Real Audiencia de Quito. Virreinato de la Nueva Granada. Estaba formado en 1717 y refundado en 1739. Estuvo integrado por Real Audiencia de Panamá, por la Real Audiencia de Santa Fe y por la Real Audiencia de Quito. De ese virreinato original en las actuales se originaron las actuales repúblicas de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Por reales cédulas en 1802 y 1803 retornaron al Virreinato del Perú. La Comandancia General de Mayras, que fueron los actuales departamentos de Cajamarca, perteneció al Real Audiencia de Quito, solo entre 1563 y 1567, y entre 1819 y 1821, habiéndose pronunciado multitudinariamente por su pertenencia al Perú. En ambas oportunidades, la decisión ratificada por el virrey Francisco de Toledo durante el reinado de Felipe II de España y por el gobierno del Perú. El Virreinato del Río de Plata estuvo
conformado, integrado por los del Real Audiencia en Buenos Aires y Real Audiencia en Charcas, quien alternó con el Virreinato del Perú en 1810, que regresa del Virreinato del Perú, así como Alto Perú, hasta su segregación de la República del Perú. Muy bien, también aquí se da la cartografía del virreinato. Durante el virreinato del Perú, España llevó un registro cartográfico minucioso de sus colonias de América. Esto fue así con los propósitos de, en primer lugar, fijar sus posiciones coloniales frente a los demás países colonistas de Europa, como Inglaterra y Portugal, y en segundo término, repartir las gobernaciones entre los conquistadores, sobre todo la primera etapa de la conquista del Perú. La organización administrativa del virreinato contemplaba la presencia de otros funcionarios de un cartógrafo mayor, que era el encargado de llevar registros cartográficos de los dominios españoles en el continente americano, que eran actualizados toda vez que la española creaba nuevos virreinatos, reales audiencias o capitanías generales. Esta tarea del cartógrafo consistía en registrar los cambios internos que se hacían dentro de las circunscripciones territoriales, como encomiendas, corregimientos o independencias y partidos. Es por ello que en la actualidad se cuentan con registros cartográficos de la época virreinal. La impresión cartográfica basada en láminas de cobre tiene sus orígenes en la ciudad de Los Amberes. Algunos cartógrafos españoles que regresaron a Europa después de haber estado en el Perú trabajaron estos mapas de los cartógrafos en el siglo XVI y posteriormente en el siglo XVII. La cartografía española que se utilizó una técnica que se desarrolló en el siglo XIX, siguiendo los pasos de aquellos de Londres y de París, de la escuela alemana principalmente. Primer atlas científico. El primer atlas científico cabe indicar que el mapa de Diego Béndez apareció en el famoso atlas de Abraham Ortelius, con la denominación latina. Este es el primer atlas científico de la cartografía renacentista. Su primera edición tuvo lugar en 1570. En las sucesivas impresiones de este éxito editorial cartográfico se reeditó con ampliaciones con dos formatos distintos y en lenguas diversas de la edición. En castellano se hicieron ediciones correspondientes a la década del siglo XVI y la primera del siglo XVII, que son las más escasas. También encontramos el mapa del Perú en el virreinato. ¿Cómo era el mapa del Perú en el virreinato? El mapa del Perú en el virreinato se describe como una existencia de ciudades y puertos desde donde fueron embarcados para su transporte a otras ciudades o productos de intercambio. Se refiere a las series de mapas. También encontramos la evolución de los límites virreinales, la época republicana, etc. Tratados limítrofes. Las siguientes son las fronteras definidas que presenta la actual República del Perú en relación a los tratados internacionales, ya sean de paz, amistad, límites o sobre navegación y comercio, suscritos, aprobados por el Congreso de la República, implicadas y sus protocolos canjeados. Dichos límites fueron aprobados por la ley, quedando por tanto cerradas las fronteras del Perú, no existiendo reclamación de territorios dependientes ni del Perú ni de sus vecinos. Con Ecuador, el Perú limita desde 1830, año en que se desintegró la Gran Colombia, dando origen a las repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador. La frontera con el Ecuador quedó eliminada mediante el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942 por el doctor Alfredo Sol Muro, que es ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y Julio Tobar Donoso, que es el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Se constituyeron garantes del cumplimiento
de Brasil, Argentina, Chile y los Estados Unidos de América. Este tratado internacional fue aprobado por el Congreso del Perú el 26 de febrero de 1942 y por el Congreso del Ecuador el 28 de febrero del mismo año. La frontera del Perú y Ecuador fue demarcada a lo largo de 1450, en la década de los años 1950. Los gobernantes ecuatorianos se opusieron a que concluyera la colocación de los hitos en una parte de la cordillera del Cóndor, exactamente en un sector de 48 kilómetros, de un total de 1528, que es la longitud de la frontera entre ambos países. Desde entonces se han generado numerosos conflictos, con la guerra ocurrida en 1860, la cual generó un impasse diplomático surgido a raíz de la decisión de Ecuador de otorgar sus acreedores ingleses a los extensos territorios amazónicos disputados por el Perú, la cual Perú, Guayaquil, invadió Guayaquil, donde impone la firma del Tratado de Mapasingue, declarando la nula la adjudicación de tierras peruanas y obligando a la suspensión del negocio ecuatoriano-inglés. Pero lo más importante de todos en la guerra peruana-ecuatoriana de 1942, cuyo resultado favoreció las armas del Perú, siendo perjudicado este disputa el Ecuador, ya que el protocolo del Río de Janeiro, suscrito en 29 de enero de 1942, cuyo resultado favoreció las armas del Perú, debió reconocer la pérdida de la mitad de su territorio. Los últimos conflictos se dieron en 1981 con el conflicto de Falso Pasquilla, donde se detectó y puestos aislados por normas ecuatorianas en territorio de delimitar, pero luego pasaron a ser desalojadas por el ejército peruano. A raíz de la guerra del Cenepa en 1995, se firmó la Acta de Brasilia, donde se firma la soberanía de Tibuisa y el territorio en disputa con territorio peruano, que complementa el del protocolo de paz, amistad y límites del Río de Janeiro, habiéndose colocado los hitos correspondientes, quedando el conflicto de límites resuelto definitivamente con el Ecuador. Límites marítimos entre Perú y Ecuador. En mayo de 2011, Perú y Ecuador firmaron notas diplomáticas idénticas, también notas reversibles, los cuales constituyeron un entendimiento donde se define de manera detallada que la frontera marítima para ambos países, en atención a la existencia de las circunstancias especiales, sin mencionar la Declaración de Santiago en 1952, ni el Convenio sobre esta zona especial fronteriza marítima de 1954, dichas notas reversables fueron registradas de manera adjunta por ambos países en las Naciones Unidas, por lo que definitivamente la República del Ecuador expresó que no participaría en el proceso de la Corte Internacional de Justicia. Solo la controversia de la delimitación entre Chile y Perú. El informe anual del secretario de las Naciones Unidas indicó que la secretaria había registrado con acuerdo internacional formalizado mediante el intercambio de notas de contenido idéntico entre la República del Perú y la República de Ecuador. En este acuerdo, el Perú presentó una nota dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, en la que se expresa que está conforme que, debido a la presencia de las islas, el paralelo geográfico que pasa en Bocas de Capones, según se ilustra la Carta Náutica, es el límite marítimo de entre ambos países conforme al punto 4 de la Declaración de Santiago, con los demás aspectos que constan con la nota del contenido intercambias a la fecha. Muy bien. También tenemos meses después, el 23 de noviembre de 2012, los presidentes del Ecuador y Perú suscribieron una declaración presidencial conjunta sobre el reconocimiento internacional del Golfo de Guayaquil como bahía histórica
en cuyo numeral se indica que el acuerdo por intercambio de notas de contenido idéntico. Determinó que en atención de la existencia de las circunstancias especiales en el áreas adyacentes a la frontera terrestre común, el límite de los espacios marítimos de ambos estados, lo que apoyó, según el Perú, la visión conjunta de los marítimos fijados recién en el 2011 mediante las notas reversibles. Con Colombia ocurrió el conflicto del limítrofe de Perú y Colombia. Los límites del Perú y Colombia quedaron fijados mediante el Tratado Salomón-Lozano, firmado el 24 de marzo de 1922 entre el ministro de Colombia, Pablo Lozano, y el ministro del Interiores de Perú, Alberto Salomón Osorio. En Brasil, la frontera con Brasil fue delimitado por dos tratados: la Convención Fluvial sobre el Comercio y Navegación y parcial acuerdo de límites entre Perú y Brasil, firmado en Lima el 23 de octubre de 1851, que fijó la línea de frontera de la naciente río Yavarí, y el tratado entre el Perú y Brasil para la determinación de fronteras entre los países, y estableció principios generales sobre su comercio y navegación. La cuenca de Amazonas, protocolo, se trata de límites, comercio, navegación de la cuenca amazona entre Perú y Brasil, firmado por Río en 1909. Con Bolivia, después de numerosas tratativas para alcanzar el acuerdo de límites entre Perú y Bolivia, ambos países apelaron al arbitraje de Argentina en 1902, la antigua disputa entre las audiencias de Chacra, que se correspondía aproximadamente con Bolivia. El virreinato del Perú, a pesar del laudo de arbitral argentino en 1909, termina fallando a favor de Perú y comprometiendo territorios bolivianos que no estaban dentro de la discusión del Perú, que pretendían desatar disputas. La repulsiva boliviana al laudo arbitral provocó la ruptura de relaciones de Argentina, mientras el Perú declaraba que no la aceptación sería de la declaratoria de la guerra. La frontera con Bolivia fue delimitada también por los tratados de fronteras de Perú y Bolivia, firmado a La Paz el 23 de septiembre de 1902, y el Trato de Rectificación de las Fronteras entre Perú y Bolivia, firmado en La Paz el 7 de septiembre de 1909, el protocolo firmado a La Paz el 2 de junio de 1925 y el protocolo radicario firmado en La Paz el 15 de enero de 1932. Con Chile, por el Tratado de Paz, Amistad y entre Perú y Chile, Tratado de Ancón, firmado en Lima el 20 de octubre de 1883, el Perú cedió a Chile el territorio de la provincia litoral de Tarapacá, que tenía como límite norte al río y quebrada de Camarones, y por el sur a la quebrada y el río Loa. Además, las provincias de Tacna y Arica continuarían el poder en Chile durante 10 años, y a su vencimiento del plebiscito decidiría si dichas provincias retornan al Perú o pasaba definitivamente a Chile. El plebiscito en mención nunca se realizó. Por el contrario, se habrían puesto una práctica de políticas de persecución a los peruanos que vivían en ellas, y una chilenización para ambas provincias. El 3 de junio de 1929 se firmó el tratado y protocolo complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica, que fue tratado en Lima. En virtud de este tratado, Tacna retornaba al Perú y Arica pasaba a integrar en forma definitiva el territorio chileno. También en este tratado se fijó la frontera entre ambos países, cuyo punto de inicio es la materia que debate la Corte Internacional de La Haya. El artículo 5 de este tratado complementario establece que para el servicio del Perú, el gobierno de Chile constituirá su costo dentro de los
1575.000 de la bahía de Arica, un malecón de atraque para vapores de calado, un edificio para la agencia aduanera peruana y una estación terminal para el ferrocarril a Tacna. Establecimientos y zonas desde el comercio y de tránsito del Perú, quien gozará de la independencia propia del puerto libre. También encontramos límites marítimos entre Chile y Perú. Bien, vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Vamos a ver. Vamos a ver un video, luego lo vamos a comentar. El día de hoy conoceremos acerca de el Perú y sus límites. ¿Conoces acaso a alguno de ellos? Para iniciar este recorrido de aprendizaje, debemos responder a la pregunta: ¿qué son los límites? Pues te diré que los límites nos indican hasta dónde es el territorio de Perú y dónde inicia el territorio de otro país. Además, al hablar de límites, también hablaremos de puntos cardinales. ¿Y quiénes son los puntos cardinales? Pues son el norte, el sur, el este y el oeste. Ahora que ya tenemos esta información, conozcamos entonces a los límites de nuestro querido Perú. ¿Sabías tú que al hablar de límites, también podemos hablar de países vecinos? Pues el continente de América del Sur, donde se encuentra nuestro Perú, es una gran comunidad. Y en ella hay vecinos, así como los que tú tienes en casa. Perú también tiene vecinos. Miremos atentamente el video a través de este enlace y descubramos un poco más acerca de los vecinos. ¿Viste entonces que tener vecinos es algo bastante común? Pues, así como te pasa a ti y me pasa a mí, también le pasa a nuestro Perú. Y en este caso, el Perú tiene 6 vecinos a quienes vamos a conocer el día de hoy. Por el norte, el Perú tiene como vecinos a Ecuador y Colombia. Por el sur, a Bolivia y a Chile. Por el este, tiene a Brasil y por el oeste al Océano Pacífico. ¿Conocías ya a sus vecinos? Observa atentamente el mapa. Te lo explicaré de una manera más gráfica. Tenemos el mapa del Perú, tal y como ya lo conocemos. Sabemos que en él hay 4 regiones, sabemos que en él hay 24 departamentos y una provincia constitucional. Ahora lo que descubriremos es
¿En qué lugar están sus vecinos? ¿En qué lugar están los países que limitan con él? Y es sencillo, como te decía, por el norte limita con Ecuador y Colombia. Por el sur limita con Chile y con Bolivia. Por el este limita con Brasil y por el oeste limita con el Océano Pacífico. Y mira, es exactamente como te lo dije hace un momento. Tenemos a Perú y tenemos a los países que limitan con él. Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur, Chile y Bolivia. Por el este tenemos a Brasil y por el oeste al Océano Pacífico. Ellos son los vecinos de nuestro Perú. Triángulo terrestre. Bueno, esta controversia se explica por el significado del hito 1 que ayer precisamente estaba en juego. Para entenderlo hay que hacer un poco de historia y remontarse al Tratado de 1929 y al trabajo de la Comisión Mixta de Límites que fueron resumidas luego en el Acta de 1930. Acompañémonos de la gráfica para entender más bien de qué se trata esto. Allí se estableció que la frontera se dibujaría con el trazado de un arco cuyo centro estaría sobre el puente del río Yuta, a 10 kilómetros distante. La demarcación se hizo mediante hitos y el primero de ellos, el número 1, se levantó aquí, 180 metros antes de tocar el agua en una ubicación que se le llamó orilla de mar. Ese es el significado de este hito 1 que el Perú ha cuestionado. Chile siempre afirmó que el límite marítimo con Perú está marcado por el paralelo que pasa por el hito número 1 y que se proyecta al mar. Eso es precisamente lo que dijo ayer la Corte Internacional de Justicia. Perú ha sostenido que, según el Tratado de Límites del 29, su frontera terrestre no termina en el hito acordado por la Comisión Mixta, o sea, en este hito 1, sino que en un punto llamado Concordia, que ahí lo vemos, y que, por lo tanto, desde allí debe medirse la frontera marítima. La diferencia crea esta zona de 37.000 metros cuadrados, que es una equivalencia de 3 canchas de fútbol o 4 manzanas. La Corte fue muy cuidadosa en esta materia porque tenía claro que no es competente para pronunciarse sobre límites terrestres que fueron fijados antes de que la Haya fuera creada. Y eso es definitivo, no era competente ayer ni tampoco en el futuro podría serlo, porque cualquier controversia terrestre entre Chile y Perú tiene que ser definida y acordada por otra fórmula de resolución distinta a la Haya que ya veremos más adelante. ¿Qué fue lo que hizo entonces el tribunal? Repasémoslo. Le dio la razón a Chile. Dijo que el hito número 1 precisamente es relevante para fijar el límite marítimo, que es este. La interpretación de los juristas nacionales es que con ello se refuerza que este también es el límite terrestre, el límite marítimo, el límite terrestre. No parece lógico pensar que hay un límite marítimo y que existe otro límite terrestre en esta ribera. El acuerdo de 1952 además señala que la frontera marítima comienza cuando la frontera terrestre alcanza el mar. La Corte ha dicho que el hito 1 es el que fija la frontera marítima. Se entiende entonces que en el hito 1 termina la frontera terrestre y comienza la frontera marítima. Por eso es que el presidente Piñera dijo ayer que el fallo le da a Chile el dominio de este triángulo que podría decirse en disputa, algo que no comparten en Perú. ¿Podríamos abrir entonces un conflicto que nos lleve otra vez a La Haya por ese pedazo de playa? La respuesta es no. ¿Y por qué razón? Simplemente porque el Tratado de Límites Terrestres de 1929 en su artículo 12 dice precisamente que
Para el caso en que los gobiernos de Chile y el Perú no estuvieran de acuerdo en la interpretación de las disposiciones del tratado y que pese a la buena voluntad no pudiesen ponerse de acuerdo, decidirá quién. Decidirá la controversia el presidente de los Estados Unidos, esta eventual controversia. Con la razón que le ha dado La Haya sobre el significado del hito 1, Chile ahora parece tener más argumentos para defender como propio este pedazo de playa. Veremos entonces si la diplomacia de ambos países es capaz de ponerse de acuerdo y entonces no tener que recurrir al arbitrio del gobierno de los Estados Unidos y así eventualmente dilatar lo fallado el día de ayer. Triángulo terrestre. Muy bien. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un lindo día.